Hola mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Aries, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Aries, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Aries. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Muy bien, esta lectura es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en el signo de Aries. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso es muy importante, mi queridísimo Aries, que cheques tu ascendente. Muy bien, dicho esto, vamos a ver qué nos quiere decir para ti las cartitas. ¿Qué nos quieren decir un mensajito para ti, mi queridísimo Aries, para esta semana? Recordarte que esta semana entra Mercurio directo y también tenemos la luna nueva en Acuario, el cual sacaré un especial para esa luna nueva. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Muy bien, en la mesa se nos queda el universo maravilloso y vemos ahí pues a un mago o a un astrólogo con el planeta Saturno y cómo emana energía de su mano izquierda. Y te dice, disfrutar de la belleza. Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura para esta semana, mi queridísimo Aries. Esta carta nos viene a decir pues que disfrutes de esa belleza tanto interior como exterior. Muy bien, y en la base se nos queda la primera luz. Y fíjate qué carta más bonita, con el sol, un nidito lleno de huevos, la nieve, o sea, están las 4 estaciones, las flores, el otoño, la flor cayendo, está el otoño, la primavera, el verano y el invierno. Y te dice, empezar un nuevo ciclo. Ay, mi queridísimo Aries, tú eres el inicio, el que lo inicia todo y las cartas nos están aconsejando para ti, pues que vas a empezar un nuevo ciclo, bien durante esta semana o bien durante estos próximos meses. Y que disfrutes de la belleza interna y externa. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas del tarot para ti. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. El 4 de espadas. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está, fíjate. El as de copas. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. El 2 de bastos. Una cartita para Aries. Ahí está. La reina de oros o de pentáculos. Ahí está, salió una boca abajo y 2 boca arriba. Devuelvo las de boca arriba. El as de espadas. Y ahora barajo para que se mueva la energía. Muy bien. Ya está. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, el 2 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Virgo, Libra y Acuario y nos viene a decir pues que si usas toda tu energía para fluir
sin resistirte, pues quizás lograrás el éxito. Lo más probable es que lo logres. Esta carta nos viene a decir pues que ahora mismo, mi queridísimo Aries, pues estás un poco desequilibrado y tienes que buscar ese equilibrio, y estabilizarte. También nos puede estar diciendo pues que vienen buenos tiempos para ti. Y fíjate porque nos ha salido el 2 de oros o pentáculos y el 2 de bastos, o sea 2, 2, 22, y luego el as de copas y el as de espadas, 1 y 1, 11, 22, y luego el 4, o sea, nos han salido unos números súper sincronizados, porque fíjate, 2 y 2 suman 4, 1 y 1 suman 2, o sea, es una sincronización perfecta. Empezamos la lectura con el 4 de espadas, mi queridísimo Aries. Esta carta, vemos ahí a un hombre a una persona como que está tumbado, ¿no? Y está haciendo un mudra mirando hacia arriba. El 4 de espadas maneja la energía de Escorpio y de Tauro y nos puede estar indicando pues que necesitas un descanso, una recuperación. También nos puede decir pues que tienes la energía un poquito cansada, por eso te está diciendo la carta del 2 de oros o pentáculos que busques ese equilibrio. En la mesa nos ha salido mucha energía de oros, Tauro, Virgo y Capricornio, y también mucha energía de espadas, Géminis, Libra y Acuario, ¿vale? Pero fíjate que te están diciendo pues eso, que tienes que buscar el equilibrio, que para buscar ese equilibrio tienes que descansar, que disfrutes de la belleza del universo, quizás necesites pues hacer un retiro o pasear por la naturaleza para empezar ese nuevo ciclo y ver la luz, porque fíjate que luego nos sale el as de copas. El as de copas maneja la energía de Cáncer y vemos ahí a la paloma, el Espíritu Santo, estás bendecido, cómo te ofrecen esas emociones de Cáncer y ese Espíritu Santo. Este as pues nos viene a decir o nos quiere indicar o te quieren decir a ti, mi queridísimo Aries, pues que explores en tu interior. Los ases son semillas que plantamos y como bien te han dicho aquí, no empezar un nuevo ciclo. Pues lo más probable es que tengas que iniciar ese nuevo ciclo plantando esa semilla, agarrando esa intuición, escuchar a tu corazón y explorar en tu interior. Es lo que nos viene a decir el as de copas para ti, mi queridísimo Aries. Luego nos sale el 2 de bastos y vemos ahí a una persona cómo está con el mundo en la mano y mirando hacia el infinito. El 2 de bastos maneja la energía de Virgo y de Leo y esta carta nos viene a decir expansión, nos viene a decir riqueza. Nos quiere decir también pues que quizás tengas que salir de tu zona de confort, ¿vale? Y vuelta, yo creo que lo que me ha venido ahora nos está indicando también pues que tienes que confiar en tu interior, en tu poder interior, mi queridísimo Aries, tu poder personal. Y fíjate porque está mirando a las de copas y el as de copas está como ofreciéndole la copa al 4 de espadas, o sea, tienes que hacer esa meditación, ese descanso, esa curación interna, como te están diciendo el as de copas que te lo está ofreciendo, que mires en tu interior junto al 2 de bastos que nos viene a decir lo mismo para ti, mi queridísimo Aries, ¿no? Como que mires tu poder personal, que confíes en tu interior, porque fíjate que luego la reina de oros también nos sigue mirando al 2 de bastos, ¿vale? Aunque el 2 de bastos le dé la espalda y vemos ahí la reina de oros es una carta que nos recuerda mucho al arcano mayor de la emperatriz, ¿vale? Esta carta maneja la energía de Libra y de Tauro y nos viene a decir, pues fíjate, que disfrutes de la naturaleza, seas maternal, a lo mejor es una persona mayor que tienes a tu lado o que va a aparecer, normalmente las reinas pues son personas mayores, no importa el género,
¿vale? Porque son energías y normalmente son personas mayores, pero lo que yo creo que te viene a decir es pues eso, ¿no? Que conectes con la naturaleza, quizás has estado muy desconectado durante estos últimos meses y te hace falta pues una escapada para ver lo maravilloso que es esa belleza como es la naturaleza, porque sin ella no podríamos vivir, y empezar ese nuevo ciclo cuando veas la primera luz. Porque luego nos sale el as de espadas. Y fíjate que el as de espadas está dando la espalda a la reina de oros o pentáculos y mirando al 2 de oros o pentáculos. El as de espadas maneja la energía de Capricornio y vemos ahí cómo está en su corona las hojas de laurel, ¿no? Y esta carta nos viene a decir pues que quizás necesites como una comunicación o plantar una nueva semilla con una nueva idea o un desafío, ¿vale? También nos está indicando pues que quizás buscar ese equilibrio, porque está mirando hacia el 2 de oros o pentáculos, pues que puede ser un desafío para ti. Pero eso tienes que mirarlo y verlo con claridad, ¿vale? También nos puede indicar pues que pueden haber algunas situaciones complicadas durante estos meses en tu vida. Por eso a lo mejor necesites ese retiro espiritual y meditar y sanarte, descansar de eso que te acaba de ocurrir, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot para ti. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está, fíjate, el rey de oros y aquí la reina de oros o pentáculos. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está, o sea, mucha energía de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Quizás sea un problema monetario y necesites pues salir a esa naturaleza para volver a conectar y poder solucionar esos temas. Vamos a ver otra cartita para Aries, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Aries, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos, mi queridísimo Aries. Fíjate, salieron 3, las devuelvo. Ahí está, fíjate, el 7 de espadas. Muy bien, en la base se nos queda el 9 de oros. Vemos ahí a una mujer cómo está con un halcón. Esta carta maneja la energía de Acuario y de Géminis y nos representa o nos recuerda al arcano mayor de la fuerza. Esta carta, mi queridísimo Aries, nos viene a decir pues que quizás encuentres esa independencia económica, pero tienes que hacer esa introspección para adentro, ¿vale? Porque nos dice independencia, por lo menos me indica independencia emocional o económica. También nos viene a decir pues que tengas autoconfianza en ti, en cómo tú eres, en tu energía. Tú eres el inicio de todo, eres la primavera, ¿vale? Es el renacer. Entonces como que nos viene a decir pues que evites caer en el materialismo y que te conectes más hacia ti, hacia tu interior, ¿vale? También nos puede estar diciendo pues que esas posesiones que tú tienes pero que no te hacen feliz. Porque fíjate que luego nos sale el rey de oros o pentáculos. Esta carta maneja la energía de Géminis y Capricornio. Este rey es como el rey Midas. Este rey es el rey capaz de convertir todo lo que toca en oro. Este rey es confiado, es maduro, es práctico, ¿vale? Y nos puede estar indicando que ha llegado el momento a abrirte a esa prosperidad. Pero que esa prosperidad, aunque sea económica, porque te pueden venir cosas económicas, que no te aferres tanto a ellas, porque luego nos sale aquí el 4 de oros, que no te aferres tanto a ellas, porque fíjate que nos sale con el 4 de espadas y el as de copas, el rey, ¿no? De oros. Yo creo que esta carta nos viene a indicar pues que te tomes un descanso, que ha sido unos meses pues de mucho gasto, de mover mucho dinero y que ahora pues como que te tienes que recuperar tanto a nivel emocional como a nivel de bolsillo. Por eso nos sale con el con el 4 de espadas y el as de copas, ¿no? Yo creo que es
que es que disfrutes, ya has disfrutado de comprar cosas, has disfrutado de las buenas comidas de estas navidades, ¿vale? Pues que ahora disfrutes de descansar y de mirar hacia tu interior. Porque fíjate que luego nos sale el 4 de oros con el 2 de bastos, ¿vale? Y el 4 de oros o de pentáculos maneja la energía de Escorpio y de Acuario. Esta carta nos viene a decir pues que estás bloqueado al cambio, pues que tienes quizás un exceso de codicia, como que no te aferres a esas cosas, ¿no? También nos puede estar indicando estructura y organización para evitar esas pérdidas. Y al salir porque fíjate que nos ha salido el 4 y luego aquí el 2 y luego aquí el 4, o sea, las cartas tienen una sincronización impresionante para ti, mi queridísimo Aries, ¿vale? Porque luego es que nos sale con el 2, o sea, siguen sumando, ¿no? 2, 4, 4, ¿vale? Es que no sé, me estoy quedando alucinada. Porque con el 2 de bastos, pues como que nos quiere indicar para ti, mi queridísimo Aries, pues que, vale, que sí, que te van a dar riqueza, que tienes un poder espiritual, pero que no te aferres a esas cosas, porque hay cosas más importantes. Realmente cuando nos vamos de este plano no te llevas nada de lo que tienes aquí materialmente, sino te llevas lo que tú vives internamente o lo que oyes, saboreas, ves, como te están diciendo aquí, el universo es maravilloso, disfruta de esa belleza, no sé, eso es lo que yo creo que te llevas, ¿no? El coche, la casa, los zapatos se quedan aquí. Porque fíjate que luego con el 1 de espadas y la reina de oros o pentáculos nos sale el 7 de espadas, mi queridísimo Aries. El 7 de espadas, vemos ahí a una persona pues como que está huyendo del campamento y nos viene a indicar para ti pues que es posible que alguien no sea honesto contigo o que te estén escondiendo un secreto o que haya alguien a tu alrededor pues quizás que quiera aprovecharse de ti o de tu situación. Porque nos sale con el as de espadas y luego nos sale con la reina de oros, ¿no? Quizás esa persona mayor o te está nutriendo, pero a cambio de algo, ¿vale? Algo, pues no sé, algo deshonesto, ¿vale? Esta carta maneja la energía de Sagitario y de Virgo. Vamos a ver qué nos quieren aconsejar para ti, tus guías, tus ángeles, el universo para esta lectura. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Aries, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Ahí está. Y en la base, fíjate, se nos queda el lapislázuli. Vemos ahí a una espada, o sea, hay mucha energía de aire, Géminis, Libra y Acuario, mucha energía de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio en tu tirada, mi queridísimo Aries. Y te dicen, experiencia o epifanía que nos cambia la vida. Este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti, y Dios te apoya en cada paso que das. Fíjate lo que te están aconsejando, lo que te aconsejan el universo, tus guías, tus maestros, pues que ese cambio es necesario para ti. Y fíjate cómo mira la carta del 9 de oros, la fuerza, ¿no? La que representa la fuerza de los arcanos mayores, cómo mira esta carta, como que necesitas ese descanso para encontrar esa epifanía que te cambie la vida y no estar tanto en lo terrenal o en lo monetario, mi queridísimo Aries. Porque fíjate que con el rey de oros o pentáculos y el 4 de oros o pentáculos nos sale el cuarzo transparente o cristal de roca. Y te dicen, permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Y vemos ahí cómo está conectado con su chakra corona, ¿vale? El éter. O sea, te está diciendo, pues fíjate, que conectes con esas emociones de las de copas,
que la equilibres con el 2 de pentáculos porque no encuentras ese equilibrio, que descanses, que mires lo maravilloso que hay en ti, que busques esa experiencia que te cambie la vida, pues quizás pasear por el monte, pasear, irte, no sé, a un viaje, a un retiro, donde alguien se está aprovechando de ti con este 7 de espadas, te está ocultando secretos, ya bien sea una persona mayor, porque luego nos sale el as de espadas también, ¿no? Como que tienes ahí mucha gente que no te deja o que está contigo o por tu dinero o porque quiere sacar algo de ti. Porque fíjate que con el 4 de oros o pentáculos y el 7 de espadas nos sale la apatita. Y te dice, progreso, no perfección. No te compares con los demás ni te juzgues. Céntrate, por el contrario, en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado. O sea, fíjate lo que te están diciendo. Tú has llegado lejos porque te lo has trabajado, porque eres muy inteligente, porque te lo has trabajado mucho para llegar donde has llegado. Y que ahora mismo necesitas no estar en ese progreso ni en esa perfección, sino que necesitas agarrar lo que has aprendido, pero agarrarlo y sentirlo hacia tu interior para poder avanzar más allá de lo que tú necesitas, bueno, más bien de lo que tú necesitas, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué nos aconseja para ti, tus ángeles, tus arcángeles. Una cartita para Aries, ya está ahí, fíjate que pronto salió. Y en la mesa se nos queda el arcángel Raguel y te dicen armonía racional, y va ahí con una antorcha y una flor y te trae te porta la luz y te dice: nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vías de solución. Pues no sé, mi queridísimo Aries, si es que has tenido algún conflicto con alguien o alguna discusión con alguien, pues esa persona quizás que no ha sido honesta contigo y estás como ahí, como meditando, que no sabes cómo equilibrar eso. Pero fíjate el consejo que te han dado las cartas, o sea, es un consejo muy, muy positivo, es un consejo muy profundo para poder llegar pues a eso que realmente necesitas. Porque en la base, fíjate, se nos queda el arcángel Azrael y te dice: saludo celestial, tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Pues no sé, a lo mejor has perdido a una persona en estos momentos y el problema que tienes pues es pues a nivel, yo creo que una herencia, a lo mejor puede ser esas discusiones de que, o que esa herencia pues no te está permitiendo avanzar, porque te están engañando, te esconden secretos, es muy probable, no sé, pero aquí se ha presentado en la mesa mucho a nivel material, ¿vale? Entonces yo creo que, y al salirnos esto, pues puede ser que sea un tema más bien en temas de herencias, ¿vale? O alguien que te debe un dinero o tienes que solucionarlo, pero tienes que encontrar ese equilibrio, mi queridísimo Aries, porque con el as de espadas, pues que nos dicen pues que sí, que va a haber, tienes un desafío, una fuerza mental, pero fíjate que el desafío te lo está diciendo con el 2 de oros, como que tienes que equilibrar, le está dando la espalda a la reina de oros, pues como que esa energía no estás siendo honesta contigo o no estás siendo tú honesto contigo mismo. Así que nada, mi queridísimo Aries, millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, que te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti
en otro momento. Millones de gracias, te envío muchísima luz, mi queridísimo Aries, para que encuentres ese equilibrio, empieces a disfrutar de esa belleza de la naturaleza, empezar un nuevo ciclo de vida, que se solucione pues si tienes temas así de herencias o algún tema monetario que te está preocupando, descansa y busca en tu interior. Así que nada, mi queridísimo Aries, que pases una feliz semana, nos vemos muy pronto.